que nos va a hablar del abuelo de mi abuelo. Bueno, yo soy cubano, nací en La Habana y soy médico, no soy escritor. Vivo en Miami hace muchos años, ahí revalidé el título de médico y vengo de Miami hasta Pravia a presentar este libro porque Pravia está en el corazón del libro. Antes de continuar y hablar del libro, yo quisiera darle las gracias a Cristina, que se ha portado maravillosamente conmigo. Cristina, Jerez, que se ha portado maravillosamente y ha facilitado que yo cumpla un sueño, que es venir a presentar el libro aquí. Quiero dar las gracias también a mi familia, que me ha venido a apoyar, y a alguna persona que no sea mi familia, que ha ocupado su tiempo para venir a oír esta historia. Yo quisiera dividir la presentación en dos partes. Quisiera hablar primero de la realidad, de quién soy y de dónde vengo. Y después hablar del libro, porque mi vida y de quién soy y de dónde vengo está muy relacionada con el libro, porque el libro, como decía ella, es bastante autobiográfico, aunque tiene mucha ficción, pero es bastante autobiográfico. Yo nací en Cuba, les dije, mis padres nacieron en Cuba, pero mis 4 abuelos nacieron en Asturias. Los padres de mi madre nacieron en Luarca, para la zona de Luarca, y los padres de mi padre nacieron en Pravia. Ahí está mi abuelo Benjamín Suárez Barrera, que nació en Coria, en Las Cabañas, y mi abuela Serafina Fernández, que nació aquí también en Pravia, no sabemos exactamente dónde. Ellos se casaron muy jóvenes aquí en Pravia, tuvieron 5 hijos en Pravia, o sea, yo tuve 5 tíos pravianos, se dice praviano, ¿verdad? Sí. 5 tíos pravianos, y en un momento de la vida de mis abuelos, mi abuelo decide dejarlo todo y atravesar el Atlántico e ir a establecerse en Cuba, buscando un mejor porvenir para su familia, en una época que la pobreza en los campos de España era muy grande. Estaba el servicio militar, la causa por la cual muchos asturianos y muchos gallegos emigraron a América. Mi abuelo dejó atrás a su esposa y a sus 5 hijos. Un tiempo después, mi abuela, con sus 5 hijos, una asturiana de armas a tomar, se montó en un barco con sus 5 hijos y fue en busca del abuelo. Ahí se establecieron, crearon más familia todavía porque tuvieron 4 hijos más nacidos en Cuba. El primero que nace en Cuba es mi padre, Cándido Suárez. Ellos se establecen en un pueblo en el centro de la isla que se llama Sagua la Grande. Yo siempre he dicho que Sagua la Grande se parece un poco a Pravia, vaya, manteniendo la distancia, porque tiene un río, no como el Nalón, tiene unas montañitas, no como los picos de Europa, pero sí tiene esa combinación de río y montaña que yo creo que le llamó mucho la atención a mi abuelo. Allí creció la familia. Si puedes poner la otra foto. Esta foto, en el centro están mis abuelos. No sé. ¿Lo veis bien? El que no está ahí soy yo, porque la foto es del 47 y yo nací después. Pero está los hijos de él nacidos en Asturias, los hijos de él nacidos en Cuba, las esposas, los esposos, los nietos. La familia creció en Cuba. Mi abuelo se quedó en Cuba, no es de esos españoles que regresaron a la aldea llenos de dinero y haciendo las casas de los indianos, como la mayoría de los españoles se quedó en Cuba, y él profundizó sus raíces en Cuba y realmente se sintió un cubano, porque la Cuba de ese tiempo era bastante cariñosa y afectuosa con el español, porque en cada casa de un cubano había un español, ¿no? Un abuelo, un tío, un hermano. Entonces, ellos fueron mejorando económicamente la familia. Tuve tíos que tuvieron un negocio muy famoso en La Habana que se llamó La Esquina de Teja, que cualquiera que vivió esa época
sabe lo que es la esquina de Texas. Mi padre hizo un negocio de ropa de hombre, otro tío una fábrica de galletas. Es decir, que la familia se fue profundizando en la isla y mejorando económicamente. En el año 50, tú sabes, los cubanos dividimos la historia de Cuba en dos, antes del 59 y después del 59, porque en el 59 se produjo la revolución de Fidel Castro y las cosas cambiaron profundamente. Entonces, mis tíos y mi padre perdieron los negocios porque fueron nacionalizados. Llegó un momento que se nacionalizó toda la propiedad privada. Mi tío Benjamín, el dueño de la esquina Texas, que había emigrado de Asturias a Cuba, decidió emigrar entonces hacia Estados Unidos y allí murió. Mis abuelos, mis padres, murieron en Cuba. Mis tíos, la mayoría de mis tíos. Y están enterrados, no sé si lo saben, el cementerio de Colón es uno de los cementerios más importantes de Cuba y posiblemente de América Latina, por su riqueza arquitectónica, bueno. Y ahí hay un círculo praviano, donde los descendientes de Praviano y Praviano pertenecían a un círculo social y tenían derecho a ser enterrados en ese círculo praviano. Ahí están enterrados mis padres, mis abuelos y demás. Yo crecí con la revolución, fueron muriendo todos mis tíos, mis abuelos, mis padres, y me gradué de médico en 1978 en La Habana y especialista en inmunología en 1982. Logré ganarme una beca de la Organización Mundial de la Salud y me hice un máster en inmunología en Holanda, en Ámsterdam. Y me casé, tuve un hijo, llegó en el año 93. La situación económica en Cuba se puso muy crítica porque al caer el campo socialista, la Unión Soviética y todo eso, que eran los que subvencionaban la economía cubana, pues la economía cubana cayó a un nivel realmente tétrico. El hambre, los apagones, y yo decidí hacer lo que hizo mi abuelo, emigrar, irme, esta vez de Cuba hacia España, dejando atrás, como hizo mi abuelo, a mi esposa y a mi hijo. Es decir, sin saberlo muy bien, hice lo mismo que hizo mi abuelo. Y entonces, ¿por qué la señal que indicaba el progreso giró 180 grados en 100 años? ¿Por qué mi abuelo, 100 años antes, emigró de España a Cuba? ¿Y por qué 100 años después su nieto tuvo que hacerlo hacia España? Eso se explica un poco en el libro Las razones por las cuales. Yo llego a España solo, nadie me esperaba en el aeropuerto, no tenía familia, pensaba, no tenía amigos, no tenía nada. Y entonces, gracias a la Cruz Roja Española, pues se me dio hospedaje, techo, comida. Y en esa soledad que yo sentía un poco lo que debe haber sentido mi abuelo al llegar a Cuba, alejado de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, y necesitaba una familia. Mi esposa en Cuba con mi hijo, y yo recordaba que mi padre hablaba que tenía una prima que tenía un bar que se llamaba Bar Mari, cerca de Las Cabañas. Sabía que mi abuelo había nacido en Las Cabañas, en Pravia, yo eso sí lo sabía. Y se me ocurre hacer una carta de presentación al Bar Mari. Y yo me decía, ¿existirá el Bar Mari? ¿Existirá alguien allí que sea familiar mío? Hice la carta, me presenté, yo soy Omar Suárez, nieto de Benjamín Suárez. Recibí 2 cartas, una de Leonor de Las Cabañas y otra del Bar Mari, de Mari. Exacto. Me dijeron, el Bar Mari existe y tú tienes más familia en Pravia de lo que te puedas imaginar. Y estás invitado. En el primer momento que tuve, pon la próxima, me hice un viaje a Pravia. Y ahí estoy pensando cómo me gustaría que mi abuelo supiera que estoy aquí. Por la próxima. Espera, que ahora la puse grande y no quiere. Ahí dije, ¿cuánto me gustaría decirle a mi abuelo, mira, regresé a tu tierra? Ahí estoy en Las Cabañas, donde nació mi abuelo, con Leonor, Amparo, Divina, primas hermanas de mi padre,
estoy con los hijos de Leonor. La próxima. Ahí estoy con Amparo, trabajando la tierra con casi 90 años, no sé cuánto tenía ahí en ese momento. Ella falleció. Ahí estoy con la hija de Leonor, Magdalena, en las cabañas donde nació mi abuelo. Yo no podía creer eso. Ahí estoy en Quinsana, en una comida que me hizo Román con sus hermanos. Excelente paella. Y desde Quinsana se veía las cabañas. Por eso tiré esa foto, que es una casita allá que se ve a lo lejos. La próxima. Ahí estoy con Román y sus hermanos en Quinsana. La próxima. Ahí estoy en Pravia, en un mercadillo, creo que hacen los domingos, no sé. Los jueves. El jueves, ajá. Sí, verdad que tuve que quitar mi carro porque mañana. Ahí estoy. ¿Y tú? Ahí estás tú. O sea, que aparecían Suárez por todos lados. La próxima. Ahí estoy en Villanueva con Benedicta. ¿Benedicta vino? Ah, ok. Con Irunda, que está muerta. La próxima. Bueno, déjalo ahí. Yo vi a Madrid, o sea, yo no vine a Pravia a buscar ni herencia, ni dinero, ni nada. Vine a buscar familia y la encontré. Esa para después. Regresé a Madrid y la situación económica de España era muy dura en 93 al 95. Bueno, no sé si siempre ha sido dura, pero en aquel momento había un desempleo de más del 20%. Yo, a pesar de ser nieto de 4 asturianos, era ilegal. No tenía ayuda, no tenía nada. Román y sus hermanos me hicieron una carta testificando que yo era hijo de asturianos. Eso me sirvió al final para que me dieran la residencia. Se lo agradezco. Pero ya la situación, mi esposa y mi hijo, era difícil que salieran de Cuba. Yo no tenía papeles. Al hijo mío lo habían retenido el gobierno cubano, porque como yo era médico y me había quedado en el exterior, ellos castigaban al niño con no reunirse con su padre. Por eso yo siempre estuve de acuerdo que Elian González tenía que unirse con su padre. Al final esto se resolvió y mi esposa y mi hijo salieron y yo decidí ir para Miami. ¿Por qué? Porque las condiciones de inmigración para los cubanos en Estados Unidos eran muy favorables, porque mis hermanos estaban en Miami y porque mi tía, la única hija que le quedaba a Benjamín viva, vivía en Miami. Yo en Miami logré revalidar el título de médico y la verdad que no me ha ido mal. Me fui de España con el dolor en el alma porque yo amo este país, pero había que buscar el progreso y dónde me iba a ir mejor a mi familia. Entonces, ahí viene, se inicia el libro. En el 2006, creo, el gobierno español, las Cortes españolas hacen la ley de la memoria histórica, en la cual un nieto de español se podía hacer ciudadano español. Yo no necesitaba la ciudadanía española desde el punto de vista de beneficio inmigratorio, porque yo era ciudadano americano, pero por un problema sentimental dije, me voy a hacer ciudadano español. Pedí la fe de bautismo de mi abuelo, y cuando es esa fe de bautismo que hay, no se ve bien, pero bueno, cuando yo leo la fe de bautismo, algo surge que me impacta, algo desconocido. Y es que mi abuelo nace en 1878 en Las Cabañas, Coria. Y cuando él nace, cuando describen a su abuelo materno, es decir, el abuelo de mi abuelo, se encontraba ausente en la isla de Cuba. Y yo me pregunté, ¿qué hacía un asturiano praviano, tatarabuelo mío, en Cuba en plena guerra a los 10 años? Porque en ese momento en España, en Cuba, se estaba produciendo una guerra de los cubanos contra los españoles por la independencia. Y se le llamó la guerra a los 10 años porque duró del 68 al 78. Y en esa guerra estaba mi tatarabuelo. Yo no sé en qué hacía mi tatarabuelo allí, ni lo sabré. Pero a mí se me ocurrió escribir una novela creando un personaje ficticio sobre este personaje, sobre el abuelo de mi abuelo. Inventé una historia por la cual él estaba en Cuba en ese momento. Y ahí empieza el libro. El libro es bastante autobiográfico, pero tiene mucha ficción. El libro comienza, fíjense si tiene ficción, que comienza en la Cuba del 2035, futuro, donde ya no hay comunismo,
Y el personaje principal, un médico, que es bastante autobiográfico, ha vivido fuera de Cuba todo el tiempo y como ya Cuba ha cambiado, decide ir a morir a Cuba. Tiene 85 años. Y entonces en su lecho de muerte manda a buscar a su hijo, ya esto es novela, manda a buscar a su hijo que vive en Miami, porque él durante mucho tiempo ha venido escribiendo su autobiografía. Y en esa autobiografía hay un misterio relacionado con unos antepasados asturianos de él. Y él no quiere irse de este mundo sin que su hijo sepa esa historia secreta. Esto es ficción, por supuesto. Entonces, él se muere, su hijo lo entierra en el Círculo Praviano de La Habana, el hijo regresa a Miami y empieza a leer la novela, la autobiografía de su padre. Y a medida que él va leyendo, va surgiendo esta novela. Porque esta novela más bien es la lectura que hace el hijo del personaje principal de la biografía de su padre. Esta novela es un homenaje en primer lugar a mis abuelos y especialmente a Benjamín. Es un homenaje a Pravia y es un homenaje a los inmigrantes, porque no importa en qué época uno emigre ni hacia dónde uno emigre, siempre lo acompaña al inmigrante la soledad, la separación familiar, el comenzar de nuevo, el enfrentarse a veces a un nuevo idioma, a un nuevo clima. Y todos esos sentimientos que acompañan al inmigrante están presentes en varios personajes en esta novela, porque varios personajes de esta novela son inmigrantes. Esta novela es un llamado también a que los jóvenes oigan más a sus padres y a sus abuelos. Porque yo estando en Madrid me di cuenta que yo hubiese querido haber hablado más con mi abuelo para que me contara más de Pravia, pero ya era tarde, no estaba. Entonces es un llamado a los hijos y a los nietos que escuchen más a sus padres y a sus abuelos, porque después cuando se ponen viejos quieren ir al pasado, pero ya la persona que le puede dar la información de primera mano ya no está. Entonces es un llamado a eso. Es un llamado a decirnos más, el libro es un llamado a decirnos más frecuentemente te quiero, te amo, madre, te amo, hermano, porque a veces en el corre-corre que estamos no decimos las veces suficientemente a las familias, a las personas queridas, cuánto lo queremos. Y a veces vamos a decirlo ya a la tumba. Es un llamado también, este libro, al abrazo, que lo hemos perdido durante mucho tiempo, ahora con la pandemia mucho más. Abrazarnos más cuando se pueda. Pero sí, recuperar el abrazo. Y por último, en este libro está presente José Martí. José Martí es el apóstol de Cuba. Yo creo el hombre más grande que ha dado Cuba, sin discusión. Y Martí está ahí, bueno, de Martí se ha hablado mucho porque es un poeta, escritor, luchó por la independencia de Cuba, algo grande. Pero de Martí se ha hablado poco como inmigrante. Y Martí fue un inmigrante. Porque Martí con 17 años fue llevado a prisión por los españoles por sus ideas independentistas. Con 17 años estuvo trabajando en una cantera, trabajo forzado, con un grillete. Y los padres, que eran españoles, lograron que lo liberaran y cambiaran la condena de cárcel por deportación. Y Martí fue deportado con 17 años hacia España. Cumplió los 18 años en el barco que lo llevó a Cádiz. Y yo me imaginé a ese Martí inmigrante, en las calles de Madrid, con frío, porque llegó en febrero, solo, separado de sus padres, de sus hermanas, y Martí está ahí también, pero el Martí inmigrante. Y Martí no está por gusto en el libro. Martí tiene una conexión con esa familia cubano-asturiana que se conoce al final, es un secreto. Entonces, en sí, esa no quiero aburrirlos más, esa es la historia mía que fue llevada en gran parte al libro y que yo se lo dedico a Pravia. Para mí ha sido tremendo honor haber venido hasta aquí, no lo dudé, lo demoramos por la pandemia, hasta que Cristina dije, ven ya. Y entonces vinimos hasta Pravia porque era un sueño mío presentar este libro aquí. Iba a venir mi hermano que vive en Cuba, pero desgraciadamente por problemas de la pandemia no pudo venir. Y nada, eso, si quieren hacer alguna pregunta.
Cuba, ¿qué queda? Benjamín, ¿qué era? Benjamín. Entonces, sí, ese es el libro. Ojalá que les guste. Por lo menos, yo sé que no se lee mucho, pero por lo menos lean el capítulo de Asturias, que yo trato de describir cómo es Asturias, no sé si lo logré, cómo se produce la sidra, cómo se sirve la sidra. Yo digo en el libro que la sidra necesita el aire asturiano, es como un beso entre la sidra y el aire para lograr ese sabor exquisito que tiene antes que se deposite en el fondo, en el culete, ¿no? Eso es el libro. Yo quería leerle un pedacito, si no los aburro mucho. Un momento cumbre para mí del libro, porque me recuerda a mi partida de Cuba. O sea, el personaje principal está tratando de salir de Cuba, el doctor. El personaje principal está tratando de salir de Cuba, pero en secreto, porque si se descubren que se va a quedar en España, no lo dejan salir. Y entonces llegó el momento y por fin le autorizan la salida. Y entonces dice, por fin llegó el día señalado. Inesperadamente le habían autorizado su viaje. Al parecer porque pensaba que él jamás abandonaría a su hijo y que ese sentimiento lo haría regresar a Cuba. Todavía en la casa le pidió a su esposa y a su hijo que no fueran al aeropuerto, pues no tenía fuerzas para despedirse de ellos allí. Sus sentimientos podrían echarlo todo a perder. Fue un momento muy emotivo el de la despedida. No faltó el llanto. En el dormitorio de José y Nivia, y con la puerta cerrada y en silencio, se abrazaron los tres. Tomás, el hijo del personaje, era el que más lloraba, y José, el doctor, tuvo que agarrar a su hijo por los hombros y mirarlo a la profundidad de sus ojos. Con voz firme y sacando fuerza de algún lugar del cuerpo no precisado, pero donde hay mucho amor, le dijo, tienes que ser fuerte. A partir de hoy, tú te conviertes en el hombre de esta casa. ¿Puedo confiar en ti? Tomás cambió su rostro, secó sus lágrimas y sacando fuerza de esa condición de adulto que comenzaba a crecer en un lugar de su cambiante anatomía, le dijo a su padre, puedes marchar tranquilo, papi. A partir de hoy, protegeré a mi madre y a esta casa como lo has protegido tú siempre. Y me quedaré pensando en el momento en que nos volvamos a abrazar. Y ese es un pedacito de la novela. A mí no me gustaría, yo ya la leí la novela, claro, y os la recomiendo, pero os recomiendo que leáis todo el libro, no solamente la parte de Pravia, porque es una experiencia en la que aparecen reflejados sentimientos que todos podemos sentir. Realmente la literatura, yo creo que la literatura, una de las cosas para las que sirve es para darnos cuenta de cómo nos parecemos todos, estemos donde estemos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Cuando uno repasa, por ejemplo, las cartas de los emigrantes que enviaban aquí, que bueno, hay algún libro donde están publicadas, se leen las condiciones en las que esta gente se marchaba, las penurias que pasaban. Lo que comentaba antes Omar, ¿no? El desarraigo de la tierra y de la familia, la soledad, el miedo, la incertidumbre, todos esos sentimientos están efectivamente puestos en la novela y realmente los sentimos todos, sea cual sea la circunstancia. Igual el que se marchaba a Cuba a mediados del siglo XIX que otros que tienen que abandonar su país hoy por circunstancias de guerra o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es muy emocionante. Y sí que me gustaría decirte y deciros a todos que no pase desapercibida esa idea que él refleja en el libro de la necesidad de comunicarnos entre generaciones, de dejar en algún sitio la memoria de cada uno de su tiempo. Yo no sé, ¿cómo jugarían los nenos de hace 70 años? Pues eso no lo va a contar las grandes historias, pero sí lo podemos contar nosotros y transmitirlo dentro de la familia de generación en generación. Aquí en la Biblia voy a aprovechar la presentación de tu libro para promocionarme yo un poco. Sí, adelante. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres la dueña de aquí. Bueno, ¿qué más quisiera yo que ser la dueña? De momento, gobernanta. Bueno, lo que os decía, tenemos un blog que no sé si conocéis, que se llama Ecos de Pravia, que pretende recuperar la historia pequeña, entre comillas, del concejo, ¿no? Contar la anécdota, contar, bueno, pues
lo cotidiano de la historia de nuestro concejo. Y uno de los proyectos que tenemos se llama Historias de Vida y va un poco en la línea de lo que decía Omar, por eso yo me quedé con esta historia, porque lo que queremos es que la gente mayor del municipio venga a la biblioteca y nos cuente su vida,